Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación, acá en la ciudad de Pamplona, mis hermanas también allá en Francia, mi hermana en Noruega, mi hermana en País Vasco y todos nuestros queridos y amados hermanos que nos acompañan en nuestros devocionales. Quiero saludarles fraternalmente junto a los saludos de mi amada esposa, esperando que la gracia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes y confiando que el Señor les ha de estar guardando en esta semana que ha pasado también. Quiero que en forma inmediata podamos dar inicio a nuestro devocional y lo haremos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el libro de Isaías, capítulo número 26. Vamos a leer Isaías, capítulo número 26, versículo número 3. Isaías capítulo 26, versículo número 3, y doy lectura a la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Amén. Muchas gracias doy al Señor en primer lugar por esta oportunidad que me concede de poder estarme dirigiendo a todos y cada uno de ustedes en este devocional que hoy nos permite el Señor realizar, este domingo 24 de abril del año 2022, donde estamos con la ayuda del Señor compartiendo con ustedes también este momento de confraternidad, esperando que este servicio sea un aporte también para vuestra vida espiritual, que la palabra del Señor, que el Señor nos ha dado en este día, pueda ser un mensaje para mí, un mensaje para usted. Permanentemente estamos orando al Señor para que el Señor pueda también bendecirnos allí donde usted se encuentre, muy especialmente los enfermos. Estamos orando por los enfermos de nuestra congregación, también familiares nuestros, el padre de nuestra hermana Zulma, el esposo de nuestra hermana Miriam, mi padre, Arielita, la hija de nuestra hermana Sandra, y en fin, todos los hermanos y hermanas que de una y otra manera necesitan de nuestro apoyo en la oración. Estamos orando por los estudios bíblicos de nuestra iglesia en España, también por nuestro pastor, los diferentes locales, y con la esperanza que el Señor también nos ayudará en medio de estos tiempos tan malos, donde los diferentes países también están sufriendo las consecuencias de este conflicto bélico acá en Ucrania y entendiendo que, todas las cosas solamente están en las manos del Señor. Estamos orando por la paz del mundo, estamos orando con el deseo de que el Señor se manifieste de una buena manera, sobre todo aquellos que están sufriendo, aquellos que no conocemos y que están sufriendo y aquellos que también están muriendo, para que ojalá puedan conocer el verdadero camino de Dios. El Señor nos bendiga en esta hora. Vamos a mirar la palabra del Señor en este momento, confiando en que el Señor también tiene algo preparado para nuestras vidas. La palabra del Señor, este libro del profeta Isaías, dice el versículo leído: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando dice tú guardarás, ¿a quién se refiere? Verdaderamente a nuestro Señor. El Salmo 121 nos habla de este Dios amado. Jehová es tu guardador. Ahí el salmista presenta a Dios como nuestro guardador. Jehová es tu guardador. Cuando a veces no sabemos por qué las cosas nos han salido bien, a veces no entendemos cómo hemos sido guardados en medio de tantas situaciones difíciles, la palabra del Señor nos dice que no nos olvidemos que Jehová es nuestro guardador. Y el salmista dice: Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará, también dice, tu alma. Jehová, tercera cosa, guardará tu salida y tu entrada. Y añade, desde hoy y para siempre. Jehová te guardará. Él es el que te ha prometido guardar, el que me ha prometido guardarme hasta siempre. Y en este versículo, el profeta Isaías está hablando a Israel y a la casa de Judá, que están siendo oprimidas por dos grandes opresores. Primero, Babilonia, ese opresor político, ese opresor militar, bélico.
pero también por otro lado está sufriendo la opresión de Moab, quien era aquel opresor espiritual. Tenemos entonces, hermanos míos, que entender que Israel y Judá están sufriendo la opresión material, física, muchos de ellos llevados en cautiverio, pero también la opresión espiritual, porque a causa de Moab están siendo arrastrados hacia la idolatría, están adoptando costumbres paganas, las cuales reprobó Dios también. Y eso le significó a Israel y a Judá, por supuesto, el vivir permanentemente bajo conflictos y perturbaciones. Y es por eso que les habla acerca de la paz, porque la paz es totalmente contrario, es todo lo opuesto a la perturbación, es todo lo opuesto al conflicto. Y la promesa de Dios a través de este profeta que habló 712 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, les está hablando acerca del periodo milenial, donde el pueblo de Dios y la iglesia de Jesucristo vivirán 1000 años de paz sobre la tierra santa de Dios y también en el mundo. Pero más que hablarnos a nosotros hoy acerca de ese tiempo futuro, hoy Dios nos quiere hablar del tiempo presente. Porque no hay nada más triste, hermanos amados, que hablar de la palabra del Señor sin poder aplicarla a nuestras vidas. ¿De qué sacamos? ¿De qué sacaríamos? ¿Qué sacamos de entender situaciones maravillosas de la palabra del Señor si no somos capaces de aplicarlas a nuestras vidas? La pregunta de hoy: ¿estamos viviendo en paz nosotros? ¿Vivimos la paz de Dios en nuestros corazones? ¿O es que estamos probablemente viviendo momentos con escasa paz? Y digo escasa paz porque mire lo que dice la palabra del Señor. Ya decíamos que Dios, Jehová, es nuestro guardador, pero dice: tú guardarás en completa paz. ¿Qué es esto de la paz completa? Muchas veces creemos que gustar de un bonito momento de paz es estar sentado a la mesa, disfrutando con la familia, y bueno, allí estamos viviendo en paz. Pero ¿cuánto dura ese momento? ¿Cuánto nos dura la paz en el hogar? A veces una pregunta exacerba una animosidad que a lo mejor no mostramos en otro lugar. A lo mejor es en nuestros hogares donde pareciera ser que el hermano conoce bien a su esposa y la esposa conoce bien a su esposo, tal como es. Porque muchas veces es en medio de la congregación donde somos diferentes. A veces en medio de la congregación es fácil demostrar que somos hombres y mujeres de paz. Allí muchas veces nos sentimos muy espirituales, porque en nosotros se manifiestan, por gracia de Dios, en nosotros se manifiestan los dones del Señor y creemos que por eso somos muy espirituales. Pero ¿cuántas personas en las congregaciones que sienten la presencia de Dios y la manifestación de dones en su vida salen del templo, pero luego en sus hogares viven escasos de paz? Una vez iba a visitar el hogar de una hermana y cuando iba casi a una cuadra, a una manzana de distancia de su casa, yo escuchaba los gritos de la hermana, como ella gritaba, exacerbada, molesta con sus hijos. Entonces decidí mejor no pasar por su casa, sino que irme a otro lugar y no visitarla en ese día, para que la hermanita y su familia no se avergonzaran, porque lo que estaba pasando allí no era un acto espiritual. Hermanos, ayúdenos al Señor. Dios desea que en medio de la iglesia haya verdadera paz, completa paz, dice la palabra del Señor. ¿Qué es la paz? La paz es tranquilidad, la paz es sosiego, la paz es calma, la paz es vivir en un estado de reposo y en un estado que nos permita vivir una relación de paz, de armonía con Dios, conmigo y con los demás. No me sirve solamente pensar que vivo en paz con Dios. No me sirve vivir solamente o creer engañosamente que estoy viviendo paz a lo mejor con Dios y conmigo,
sino que también tengo que vivir en paz con los demás. Ahora, tampoco me sirve vivir en paz con los demás, que todos me consideren un gran hermano, un gran amigo, un gran compañero de trabajo, si yo por dentro no vivo paz, no vivo en paz, vivo perturbado, porque lo contrario a la paz significa perturbación, significa conflictos. ¿Tengo conflictos en mi alma? ¿Tengo perturbaciones en mi vida? Hace algunos domingos atrás, el Señor, recuerdo cómo nos hablaba acerca de la importancia de la felicidad, de ser felices. Y el Señor nos enseñaba que la felicidad no podía depender de las circunstancias. Yo no puedo ser feliz por las circunstancias que me tocan vivir o no, sino que debo ser feliz por cuanto he conocido a Cristo el Señor, porque soy un hombre espiritual. Un hombre espiritual es una persona feliz. Un hombre espiritual es un hombre de paz, porque la palabra del Señor nos enseña claramente a través del apóstol Pablo, Gálatas 5, verso 22, que el fruto del Espíritu no es solo amor, gozo, sino que en tercer lugar dice paz. Por lo tanto, un hombre espiritual tiene un indicador de su nivel de espiritual que se llama paz también. Y cuando la paz gobierna su corazón, como lo enseña el apóstol Pablo de alguna manera el libro de los Colosenses, cuando Pablo se está despidiendo de la iglesia de esa carta, le dice claramente a ellos: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Pablo entiende que la iglesia en Colosa necesita ser gobernada por la paz, que decíamos recién, es parte del fruto del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Hermanos amados, ¿somos verdaderamente una iglesia espiritual? ¿Somos verdaderamente una iglesia espiritual? ¿De qué le sirve a una iglesia decir somos espirituales si andan enojados unos con otros? Puede que los predicadores de la iglesia prediquen muy hermoso, puede que hagan llorar a las congregaciones, pueden que hayan aleluyas en medio de las reuniones, de los cultos, puede que en medio de las alabanzas también derramemos lágrimas allí sintiendo al Señor, aunque a veces son solamente emociones, pero a veces en el corazón se han anidado los rencores, las perturbaciones, los conflictos entre los hermanos, y aún ni siquiera sus pobres pastores han podido corregir esos estados de ánimo, esa intranquilidad, ese desasosiego, a lo mejor esa falta de armonía, esas perturbaciones y conflictos. ¿Y sabe por qué no se ha podido sanar eso? Porque no son una iglesia espiritual. La triste noticia es que no son una iglesia espiritual, porque si fueran una iglesia espiritual estarían viviendo con paz. Romanos capítulo 8 es claro al respecto. Pablo el apóstol dice que el ocuparse de la carne es muerte. Escuche, iglesia del Señor. Más, dice Pablo, el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y paz. Claramente, vida y paz. Una iglesia que se preocupa del Espíritu, de vivir en el Espíritu, de vivir en la oración, de vivir en armonía, es una iglesia que vivirá en paz. La paz es, escuche bien, anótelo en su corazón, la paz es un indicador del nivel de nuestra espiritualidad. Adán perdió la paz delante de Dios, de su Creador, cuando pecó delante de él. Saúl perdió la paz con Dios cuando desobedeció, y en esa desobediencia, qué triste situación, se alejó de la paz con el Creador y llegó a un estado en el cual fue desechado. Hermanos míos, preocupémonos, porque la palabra del Señor hoy día es para mí, esta palabra es para usted, y la palabra del Señor quiere enseñarnos de que la paz es un nivel de espiritualidad. No es cuánta profecía yo doy, no es cuántos misterios yo puedo comprender, no es cuántas lenguas angelicales pueda hablar, sino que es cuánta paz pueda yo tener también en mi alma. Alabado sea el nombre del Señor. Conozco cristianos que se ven tan hermosos, se ven tan bonitos, tan espirituales,
pero no quieren hablar a un hermano, no quieren saludar a otro, no le quieren dar la mano a otro. ¿Por qué? ¿Qué hay en sus vidas? Hermanos míos, yo no digo que no nos enojemos, porque lícito también es enojarnos. Yo me podría enojar con usted y usted se podría enojar conmigo también. Pero cuando usted se enoje conmigo, la palabra del Señor nos enseña cómo conducirnos. No dice que perdamos los estribos. No dice que nos transformemos en anónimos en medio de una congregación. No dice que guardemos silencio o que tiremos al hielo, yo no sé cómo se dice esto acá en Europa, a otros, es decir, que no los queramos hablar, sino que la palabra del Señor dice que vayamos donde nuestro hermano, que arreglemos nuestra situación. Hermano amado, si usted es realmente un verdadero cristiano, tiene que vivir en paz. Y si no vive en paz, pues entonces no va a dormir bien, no va a poder comer tranquilo. ¿Y sabe por qué? Porque la paz ahora no solamente es un estado, porque muchas veces pensamos en la paz y decimos, hay países que viven en paz porque no están en guerra y hay países que viven en guerra, entonces ellos no tienen paz. Y eso no es tan así, porque esos países que no están en guerra tienen otros tipos de perturbaciones, de conflictos que muchas veces les hace perder la paz. Y hay violencia, hay asaltos, hay a lo mejor mucho peligro en las calles porque la gente es tomada a rehenes, en fin, son maltratados. La violencia hoy día se está desatando en el mundo porque en el mundo se está perdiendo la paz. Quiero decir algo entre paréntesis. Estamos viviendo los días en donde la paz mundial se está perdiendo a tal nivel que basta nada más que se levante el hijo de perdición, aquel que ha sido ya predestinado para prometer al mundo paz. Y la palabra del Señor dice que cuando digan paz, entonces pues vendrá destrucción repentina. Pero ese es otro tipo de paz, es una paz humana, es una paz que el mundo da y ofrece, pero que no se parece a la del Señor. Porque el Señor nos ofrece una paz diferente. El Señor dijo, la paz os dejo, y luego dice Él, lo esclarece, dice, mi paz os doy. San Juan capítulo 14. Entonces, hermanos míos, debemos entender que el ocuparnos el Espíritu, decíamos nosotros, nos hace ser espirituales y nos hace tener este indicador que es la paz en un nivel adecuado. Pero decíamos recién que el tener paz no significa no tener guerra. Hay países que no tienen guerra, pero no tienen paz. Así también hay familias que a lo mejor no están en grandes conflictos, pero no tienen paz. ¿Y por qué? Porque perder la paz no significa mirar, observar lo que me está afectando en mi exterior, sino que también ver lo que me está afectando en mi interior. A lo mejor hay cosas dentro de mí que no me permiten tener paz. Por ejemplo, a lo mejor hay un remordimiento en mi conciencia. Hay un pecado, una falta que no he sabido de alguna manera confesar ante Dios. A lo mejor no he arreglado una condición en la cual he defraudado a alguien, a un hermano, a un vecino, a un compañero de trabajo. Y yo tengo que resolver eso, porque mientras no resuelva esa condición, no voy a tener paz, no voy a comer tranquilo, no voy a vivir, no voy a poder dormir tranquilo. Hermanos amados, y esto es una realidad, porque la paz en el hebreo, que significa shalom, significa más allá de un estado libre de perturbaciones, más allá libre del conflicto, es un estado en donde la persona, el alma, es capaz de ponerse a cuenta con Dios. Por eso que los israelitas hacían ofrendas de paz, porque ellos hacían ofrendas de paz cuando simplemente tenían que resolver alguna situación para encontrar sosiego para su alma delante de Dios. Y ellos también tenían que restituir a aquel que le debían, a aquel que le habían defraudado, incluso si algún siervo de ellos sufría de parte de ellos algún maltrato, se les rompía un diente o alguna cosa, ellos tenían la obligación de dejarles libres. ¿Por qué? Porque tenían que recuperar esa paz con Él y también delante de Dios. Hermanos, la paz en el cristianismo, la paz así como lo es en el hebreo, no es solamente entonces no estar en guerra con alguien, sino que vivir una paz interior.
Por eso que hay una alabanza que dice: en el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde, embargando mi ser. ¿Por qué? Porque esta paz tiene que ser una paz completa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esta es una paz que está prometida, pero en forma completa. No es una paz pasajera, no es una paz a media, sino que es una paz completa. Usted vive en paz en su congregación, vive en paz en su trabajo, vive en paz en su hogar, porque el cristiano espiritual es un hombre pacífico, es un hombre portador de la paz. San Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son los pacificadores, son los que llevan esta paz completa. Salmo 37 dice claramente que de los mansos, dice, heredarán la tierra. Es decir, que hay una promesa para los que son portadores de la paz. Por eso usted, hermano amado, debe ser también un portador y debe ser un aporte en su congregación. Debe ser un pacífico, debe ser un manso, debe ser un portador de la paz. En su hogar no estamos libres de conflicto. ¿Nos podemos enojar? Sí. Yo me enojo, sí, usted se enoja, pero debemos de aprender a conducir nuestro enojo, a proceder adecuadamente incluso cuando estamos enojados. ¿Se acuerda el Señor cuando estaba allí de alguna manera gobernándose también frente a los que acusaban a la mujer adúltera? Él escribía en tierra y no decía nada, hasta que llegó el momento en que simplemente habló y miró a los demás. Ayúdenos el Señor. No perdamos la paz. Decíamos, Adán la perdió, Saúl la perdió delante del Señor, Judas, producto de su traición, tenía un peso de conciencia, no alcanzaba a tener paz y mire lo que ocurrió con él. ¿Cuántos cristianos hoy no tienen paz? Aparentemente tienen paz en sus congregaciones, pero luego que se van a casa, se van amargados, con sus conciencias entenebrecidas, llegan a su hogar y su esposa les conoce tal como son. Son hombres amargados, hombres que no pueden soportarse a sí mismos, mujeres que a veces no pueden soportarse a sí mismas, sus hijos no les pueden soportar siendo sus propias madres. ¿Por qué? Porque han perdido la paz. Matrimonios que están allí al borde de la separación, al borde de tomar la decisión de separarse. ¿Por qué? Porque se han olvidado que en Dios está nuestra paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por eso, qué importante, aquí no dice que Dios guardará en completa paz a aquellos que están en el pensamiento de Él, no, sino que dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento, está hablando del pensamiento del ser humano, aquel pensamiento en ti persevera. Es decir, que en mis pensamientos debe perseverar en Dios. Mis pensamientos deben mantener en el centro a Dios. Por eso que decíamos en una ocasión, decíamos que el apóstol Pedro nos manda a ceñir los pensamientos, ceñir el centro de nuestros pensamientos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta hora, Dios nos ayude. En una ocasión el Señor habló de que se iba a sentir solo, muchos le iban a dejar, pero él entendía que Dios el Padre le daría a hablar. He aquí la hora viene y ya la hora es, le dice, en donde muchos de ustedes me dejarán, se irán de mí y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, dice él, porque el Padre está conmigo. Y luego dice, de esto le dice, y esto se lo he dicho a vosotros para que en mí tengáis paz. Mire, para que en mí tengáis paz, porque sabía que muchos de ellos también perderían la paz. Y luego les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido el mundo. Hermanos amados, ¿cuántas veces la iglesia pierde la paz? ¿Por qué? Porque somos visitados por la perturbación o porque muchas veces, aún con perturbación, nuestra condición espiritual no es capaz de sostenernos en un estado de tranquilidad, de calma, de quietud, de sosiego, de shalom, en un estado de completa paz. Dios se da cuenta muchas veces que en medio de las pruebas, cuando debemos de mantenernos en completa paz, cualquier cosa nos hace entender que la paz completa en nosotros a veces no existe. Tenemos paz en la congregación porque nos están mirando, pero eso es fácil.
¿Ah? Ser un buen cristiano en medio de una congregación es fácil. Hasta el ateo más incrédulo podría verse como el hombre más santo en medio de una iglesia. Lo interesante es que seamos verdaderos cristianos espirituales allá en medio del mundo, en medio de los que no conocen a Dios, en medio de nuestras familias, donde están los que más nos conocen. Que mi esposa dé buen testimonio de mí, que yo dé buen testimonio de ella. Hermanos míos, ayúdenos el Señor. Quiero terminar recordando ese pasaje cuando el Señor, junto a sus discípulos, suben a una barca, pero en medio de esa travesía ellos no sabían que les esperaba una tempestad. Fue probado el nivel espiritual de ellos, y allí en medio de ellos claramente se descubre que carecían de fe. El Señor estaba allí descansando. Ellos bajaron desesperadamente, diciéndole: Señor, despierta, ¿no te da nada? ¿Acaso no ves que perecemos? Pero el Señor los miró con misericordia y les dijo: hombres de poca fe. Subió el Señor y luego reprendió los vientos y la mar, y dice la Biblia, se hizo una grande bonanza, es decir, mucha paz. Hermanos míos, si estás pasando por un proceso donde no hay paz, Dios reprende esa situación y venga a su vida bonanza. Esa es mi oración y mi deseo. Pero si a lo mejor está viviendo en tiempos de bonanza, pero aún dentro de usted no hay quietud ni paz, examine su alma, porque a lo mejor el nivel espiritual ha descendido. Y Dios desea que hoy nos recordemos que debemos de tener una vida espiritual, allí enganchados al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo de Dios, la iglesia del siglo XXI no es nada. Un amado pastor en una ocasión me decía: hermano Juanito, en esta iglesia hay predicadores que a mí me predican tan hermoso en los altares, y yo me gozo, me levantan a los cielos, hasta oficiales me elevan a los cielos, pero luego con sus conductas me tiran al suelo. Hermano, ojalá nosotros podamos también ser una iglesia realmente, no de esos que nos levantan al cielo, nuevos nos caemos, no, sino que mantengamos nuestra vida espiritual allá a lo alto. Porque una iglesia del siglo XXI sin el Espíritu Santo no es verdaderamente una iglesia. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, y para el Señor la honra y la gloria. Amado Padre, gracias por esta palabra, gracias por este consejo, gracias por esta enseñanza y este recuerdo. Te ruego derrames tu paz en nuestros corazones, y esta paz gobierne nuestras almas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en los colegios y por supuesto en medio de nuestras congregaciones también. Todo te lo rogamos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, mi Señor. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra, y esta palabra sea luz a nuestro caminar. Sean ustedes muy bendecidos y todos invitados a nuestro próximo devocional. Que tengan una hermosa semana.